Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Segunda de Corintios 11:3. Vamos a leer para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor, gracias por estas palabras. Yo te pido, Dios, que sea obrando, Dios mío, y poniendo estas palabras en mis labios para compartirlas con tu pueblo. Que como pueblo de Dios podamos despertar, Dios mío, la luz de la misma, y que podamos caminar, Dios mío, de manera sincera y verdadera delante de ti. Guíanos, abre nuestro entendimiento a la luz de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? Vamos a hablar con el tema tácticas satánicas que nos alejan de Dios. Tácticas satánicas que nos alejan de Dios. Una vez más, vemos el apóstol Pablo haciendo una advertencia. Una advertencia y a la vez una preocupación, porque él siente temor que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es una palabra de advertencia. Lamentablemente hay muchos cristianos que entienden que el enemigo no lo puede engañar. Muchos cristianos que muchas veces no saben ni contra quién están luchando por el concepto distorsionado que tienen de Satanás. En esta ocasión, el apóstol Pablo quiere darnos a entender verdades por las cuales usted y yo tenemos que preocuparnos y que tenemos que poner mucha atención. Pero lo más triste es que usted vaya a luchar con un adversario y usted no conozca a su adversario. Y si usted no lo conoce, usted es muy vulnerable, porque usted no sabe la capacidad que tiene su adversario, las estrategias o tácticas de guerra en la cual usted podría ser derrotado. Nosotros hemos crecido con una mentalidad muy distorsionada de lo que es el poder de las tinieblas. Y las personas aún tienen un concepto de la figura de Satanás muy diferente a lo que la Biblia dice y establece. Yo, por parte de mi mamá, mi familia, sumergida en el catolicismo romano, y vimos muchas cosas del catolicismo romano. Siempre mi abuela tenía varios cuadros también allá del catolicismo. Ustedes saben todo el que es católico por tradición, por costumbre. Y yo recuerdo que había, y en muchos lugares también, una imagen donde el arcángel Miguel estaba luchando contra Satanás. Y era como llevándolo para un hoyo. Yo tengo mucho que no veo la imagen. Pero en esta figura vemos a un Satanás, creo que con chifle, con un rabo y de color oscuro. Una figura bien fea, como que causa terror, un ser bien maligno. Y si ustedes ven en muchas imágenes, verán a Satanás siempre en esa tendencia, con un rabo, hasta con una especie de flecha en el final que cierra. La chivita, las uñas bien largas. Y crecimos pensando que ese es Satanás. Y quiero decirle que posiblemente esa figura que usted ve, más que en su físico o apariencia, podríamos asignarla a su maldad.
Porque bíblicamente hablando, ese no es Satanás. Porque la Biblia habla de Satanás como Luzbel, lucero de la mañana. O sea, un ángel hermoso. Un ángel con una creación, amados hermanos, que se hizo rituales para él, fiesta para él cuando fue creado. Para que usted tenga una idea. Y estaba en una posición tan privilegiada que Satanás, y en ese tiempo Luzbel, se quiso ser igual a Dios. Entonces, cuando usted cree que Satanás está buscando a las personas para meterle terror en la noche, para alarle los pies cuando está en la cama, para no dejarlo dormir, y en la oscuridad se te va a aparecer de manera repentina y te va a causar pavor, terror, miedo, y tú tienes ese concepto, y que Satanás esto, y que todo lo malo esto, y Satanás, ya usted perdió la batalla. Porque psicológicamente el miedo se va a apoderar de usted, y ya cuando el miedo se apodera de nosotros, nos estancamos y no avanzamos. Al enemigo hay que conocerlo como la Biblia lo describe. ¿Cómo lo describe? Y lo que vemos primeramente es a Satanás como un ser astuto, un engañador de primera. ¿Y qué sucedió en el principio? La Biblia, Dios prohibió a Adán y a Eva de que comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo las consecuencias de que ellos cuando lo hicieran iban a morir. Lamentablemente, Satanás, a través de la serpiente, pudo lograr una conversación con Eva. Y en esa conversación le comenzó a endulzar el oído a Eva. Y le dijo cosas que Eva no había escuchado. Lo que no te ha dicho Dios es, o sea, diciendo, Dios te omitió ciertas informaciones. Es que cuando tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú serás igual a Dios. ¿Con qué os ha dicho Dios que van a morir? No, ustedes no van a morir. Lo que Él no le ha dicho es esto. O sea, vemos aquí que Satanás es un mentiroso, es un engañador. Y a la vez vemos la naturaleza de la mujer, la debilidad que tiene la mujer cuando sostiene conversaciones con personas que no conviene tener. Y se lo doy de consejo a las mujeres, no solamente a las mujeres, también a los hombres. Hay personas malintencionadas que usted sabe que no están buscando una amistad con usted, sino que están buscando algo más que una amistad. Y usted, sabiendo las intenciones que tiene esa persona, muchas veces le presta oído a escuchar a esa persona. Cuando usted rápidamente detecta las intenciones que tiene alguien contra usted y no son buenas, usted tiene que erradicar esa conversación. Usted tiene que cortarla. No importa si es presencial, si es a través de las redes sociales, debe de cortarla. Porque de una manera u otra nos vamos adecuando a escuchar esas bonitas palabras. Y es por esto que ustedes ven jóvenes que los padres le aconsejan muchas veces que no hablen mucho con cierto joven, porque es un joven que no tiene futuro, es un joven que no anda bien, un joven de la calle, muchas veces jóvenes de vicio. Pero hay jovencitas que le prestan atención, se dejan embaucar fácilmente y caen las garras de ellos embarazadas, aunque sabían que no valía la pena estar con ese joven. El problema, se pusieron a escuchar. Eva se puso a escuchar y lamentablemente fue engañada. Y ella, ustedes saben la relación que hay entre hombre y mujer. Una esposa es fácil de convencer a un esposo. Ella de una manera u otra buscó y le dio a entender de que no iban a morir. Y mira, yo estoy comiendo el fruto. Y Adán, al ver la demostración de ella, porque esa es la táctica del diablo, cayó también en la trampa, fue engañada y ya sabemos las consecuencias. Ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y mire a dónde estamos.
Pero lo más duro de todo esto es que comieron de la ciencia del árbol, oiga, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hoy en día, cuando vemos las personas sufrir, cuando vemos las guerras y tantas personas muertas, personas inocentes que son atropellados, y vemos tantos abusos en la sociedad, y vemos cómo son subyugados y subyugadas niños, y que son sometidos muchas veces a régimen, que eso es triste ver lo que sucede con ellos. Y usted dice, ¿por qué Dios permite que personas inocentes mueran, que sufran de esa manera, que lo piquen, que lo violen, que hagan esto o aquello? La pregunta es, ¿fue Dios que trajo el mal o fuimos nosotros que elegimos el mal? Porque Dios evitó que el hombre comiese de ese árbol. Entonces, como Dios lo evitó, el hombre en su libre albedrío lo decidió. Lo decidió. Y hay personas que se sienten muy seguros de que el diablo no lo puede engañar. Y te citan la Biblia y dicen, mire, yo estoy seguro, mi salvación es segura. El diablo, yo estoy en las manos de Jesús. La Biblia dice, el Señor hablando, que lo que nadie, ninguna de sus obras, la arrebatarán de su mano. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia, pero hay que entender su contexto, que dice la Biblia también. Porque la Biblia a mí me creó con un libre albedrío, con poder de decisión propia, donde yo puedo decidir si quiero o no quiero algo. O sea, Dios no me obliga a mí a hacer algo. Porque en la naturaleza de la creación Dios me creó para que yo pueda decidir también. Porque si nos vamos a eso, que lo de él nadie lo va a arrebatar de su mano, entonces Luzbel estaba en el cielo. Y el cielo es un lugar lleno de perfección, donde no hay pecado registrado. Sin embargo, la codicia llegó al corazón de Satanás. Y a él ver la posición que tenía, se sintió el ser igual a Dios y engañó a una tercera parte de los ángeles y lo arrastró con la avaricia, con el orgullo. Y desde que se registró todo esto, ya no se le permitió entrar en el cielo. La pregunta es, ¿no sabía Dios que Satanás estaba conspirando contra él? Sí, Dios lo sabía, pero el Señor lo permitió. Lo dejó. Porque alguna vez hay que ver quiénes son los fieles cuando se conspira. ¿Quiénes son fieles a Dios? ¿Quiénes son fieles a la congregación? ¿Quiénes son fieles al pastor? Y dice la palabra del Señor que un grupo le siguió y no se le dio cabida. Trataron de entrar y no se le dio cabida en el cielo. Entonces vemos que en un lugar lleno de perfección el pecado pudo penetrar. Entonces, si yo estoy en la mano de Dios, yo no estoy en el cielo, yo estoy en el mundo. Y digo esto porque hay una tendencia acerca de lo que es el salvo siempre salvo. Yo creo en la seguridad de la salvación. Yo creo que si estoy en Cristo, yo soy salvo por la gracia de Dios. Y no tengo duda que si me muero hoy y estoy en Cristo, yo me voy con Él. O sea, yo no vivo una vida de que yo no sé si soy salvo. No. Yo entiendo que cuando el Espíritu Santo entró a mi vida y puso la naturaleza del hombre espiritual en mí, yo fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa para salvación, no para que yo viva dudando si soy o no soy salvo. Pero hay personas que malinterpretan y creen que porque ya ellos están en las manos del Señor, el diablo no lo puede engañar y que ellos son salvos, siempre salvos. Y hay personas que hacen y deshacen en base a esa premisa, diciendo, ya mi salvación está segura. Y eso es un engaño del diablo, iglesia del Señor. Entonces, sus ovejas nadie la va a arrebatar de su mano. Pero ¿y si la oveja decide salirse de la mano del corral del Señor? Si la oveja decide, como muchas veces nosotros lo hacemos, que nos ponemos desobedientes y aún sabiendo que hay peligro y que el lobo nos puede devorar, le decimos, Señor, es que yo quiero dar una vuelta, yo quiero ver lo que hay allí afuera. Ya estoy cansada de estar en el redil, Señor. Entonces, por eso es que ustedes ven que los pastores, cuando veían esas ovejitas que les gustaban saltar y que se exponían al peligro, el pastor con mucho amor le quebraba una pata y se le acabó saltar a la oveja.
Entonces ya tenía que estar al lado del pastor y esperarla de vez en cuando, pero estaba segura. Y algunas veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Lo tiene que hacer para que estemos ahí sumisos y humillados, para que dependamos enteramente de Él. Y quiero decirle, amados hermanos, que el enemigo, si nosotros no lo conocemos como el maestro del engaño y las diferentes estrategias que implementa para tratar de sacar a nosotros, el pueblo de Dios, del propósito divino, fácilmente somos arrastrados por corrientes de engaño que nos sacan a nosotros de la gracia de Dios. Si ustedes ven personas hoy en día que escuchan el mensaje, escuchan la verdad y aún no se acercan al Señor, es porque el enemigo está haciendo un trabajo en la vida de ellos. Segundo de Corintios 4:4 nos dice a nosotros que lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, los cegó. Oiga, qué capacidad tiene Satanás de inhibir la capacidad de entendimiento del hombre, de poder discernir entre el bien y el mal. Es una especie de conciencia cauterizada. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo, no le resplandezca, el cual es la imagen de Dios. O sea, que el enemigo, aunque yo entienda el idioma que usted me está hablando, fácilmente no asimile, no entienda la esencia de la predicación para ser salvo. Algunas veces usted quiere prácticamente obligar a que las personas entiendan, que las personas vengan a los pies del Señor, pero no podemos ignorar que hay ataduras diabólicas que cauterizan y esclavizan la mente de las personas. Y aquí vemos un ejemplo. Todo el mundo debiera estar buscando del Señor, pero la mayoría está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, el Dios de este siglo, como dice la Biblia, está haciendo su trabajo. El Dios de este siglo. O sea que esa es una táctica que el enemigo está utilizando para que las personas no vengan a los pies del Señor. Y lo más duro es cuando tú y yo ignoramos las maquinaciones de él. Por eso la Biblia nos da una advertencia en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No ignoremos sus maquinaciones. O sea que tenemos a un enemigo que está maquinando, que está buscando la forma de cómo arrastrarnos, de cómo engañarnos, de cómo sacarnos del redil. Ese es un trabajo del enemigo, amados hermanos. Así que ese concepto que usted cree que Satanás se quiere imponer por la fuerza, él es multiforme. Pero la táctica más terrible del diablo y que más efectiva es la del engaño. La del engaño nos hace creer cosas, amados hermanos, que aunque estemos equivocados, usted cree que está bien. Y ese es su trabajo. Que aunque usted tenga oído, no puede entender lo que oye. No puede entender el mensaje de la cruz. Y hay muchas personas que son arrastradas. Y el enemigo le hace ver que los placeres del mundo, los deleites, es lo mejor. Hay personas que se dejan arrastrar con tanta facilidad, amados. Con tanta facilidad. Porque el pecado huele muy bien. Y el pecado, cuando usted lo mastica, le sabe muy bien en la boca también. Sí, el pecado llama la atención. Porque ese árbol le llamaba mucho la atención. Y si usted se pone y analiza sabiamente, se dará cuenta que la cara del pecado es muy atractiva. Porque personas creen que pecar es matar solamente, es robar, delinquir. No. Pecado también es cuando una mujer hermosa se atraviesa en el camino y dice que no puede vivir sin ti. Y te insta a adulterar, a fornicar. O un hombre engaña a una mujer. Eso es pecado. O cuando alguien utiliza fondos que vienen de orígenes que hay que cuestionarlo y te ofrece dinero para lavarlo
y tú por la avaricia te dejas envolver. O cuando alguien te ofrece dinero para que haga cosas ilícitas. Eso es pecaminoso, porque eso es avaricia. Y eso es lo que hace la ambición. O sea, que hay muchas formas de pecar. ¿Cuántas personas no les gustan criticar a los demás? Ay, la crítica tan dulce, más a las mujeres. Como que es algo que llevan dentro. La crítica, la murmuración. ¿Creen ustedes que se sienten mal? No, les gusta. Vaya a un salón para que usted vea si las mujeres critican o no. Es para que usted entienda que el pecado no es como muchas veces se ve, sino que hay personas que se deleitan en él, les gusta hacerlo, les gusta ejecutarlo. Hay personas que disfrutan estar en una discoteca, hay personas que les disfruta estar consumiendo bebida, otros consumiendo droga. Y de esa manera es que ellos ven ese estilo de vida y lo ven atrayente y les gusta. Lo disfrutan y te dicen, cuando tú le hablas del evangelio, dicen, no es que yo tengo que disfrutar la vida. O sea, diciendo, en el evangelio no se disfruta la vida. Diciendo, la vida es esto, la promiscuidad, la vida. Amado, es increíble cómo Satanás cauteriza la conciencia de la persona. Vea el mundo cómo va. Personas hundidas en la homosexualidad, personas que el enemigo los tiene hundidos en el lesbianismo, personas que son pedófilos. Otros son promiscuos. Otros tienen prácticas que son muy demasiado cuestionables. Y hay personas que a pesar de estar hundidos en tales prácticas, hay muchos que no quisieran ser así. Y es para que usted vea cómo el enemigo cauteriza la conciencia del hombre y lo posee y lo manipula. Entonces le ofrece los placeres y se dejan envolver de los placeres y se le olvida a Dios. No le interesa la iglesia, no le interesa el evangelio. Son mentes con conciencia cauterizada. Saben que si mueren, eso es lo duro. ¿A dónde van? Por eso la Biblia nos hace advertencia y en Santiago 4:4 nos da una advertencia muy poderosa. Porque si usted le pregunta a alguien, usted es enemigo de Dios, te va a decir, no, yo a Dios lo amo mucho. No, para nada. ¿Qué usted se considera Dios? Yo un amigo de Dios, un hijo de Dios. Pero ese es el concepto que el mundo nos da. Cuando nos vamos a la Biblia somos confrontados. Y la Biblia pone al descubierto las tácticas del diablo. Porque dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. O sea que hay personas que viven conforme al mundo en prácticas pecaminosas día a día. Sin embargo, ellos se consideran que son amigos de Dios, que Dios lo ama mucho a ellos y que si ellos se mueren, el Señor les dará hasta una oportunidad para que ellos se salven. Por eso ustedes ven las familias que cuando alguien muere pecando, practicando el pecado, buscan al sacerdote para que lo saque de pena y lo lleve a descansar. Así de sencillo. Y se nos olvida a nosotros, como dice Salomón, que más vale un perro vivo que un león muerto. O sea, diciendo, cuando tú te mueres ya no hay esperanza. Todo lo que usted necesita para ser salvo tiene que hacerlo en vida. Porque después que usted murió, nadie a usted lo va a salvar. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que fue levantado de entre los muertos, entonces seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Entonces Dios nos da a entender a través de su palabra que las personas que viven conforme al mundo y de espalda a ese sistema de vida ahí, o conforme al sistema de vida, se hacen enemigos de Dios. Y yo sé que usted podrá venir a la iglesia. Hay personas que vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque en su manera de proceder viven pecando y viven conforme al mundo. La gente vive de parranda, vive de fiesta, y a ellos les gusta todo esto. Sin embargo, eso va en contra de los principios de la palabra. Y es para que usted vea cómo el enemigo está engañando a las personas. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, no lo améis, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, y hay muchos de nosotros que lamentablemente le tenemos demasiado amor al mundo. Estamos más apegados a las cosas terrenales que a las cosas celestiales. Nos preocupamos más por las cosas seculares que por las cosas espirituales. Para que me entienda, el hombre y la mujer de Dios tienen que tener un enfoque celestial. No nos dejemos engañar, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente tenemos un enfoque material y las cosas materiales son ficticias, son pasajeras. Tú la tienes hoy y no sabes mañana si la va a tener en tus manos. Por eso es que el hombre tiene que enfocarse en lo que permanece para siempre. El amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, entonces ese amor por las cosas del mundo tenemos que dejarlo a un lado, iglesia de Dios. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, y tener un enfoque diferente. Pues si habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice la Biblia? Buscar las cosas de arriba. No son nadie aquí que tiene que estar buscando y escarbando. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí es que tenemos que poner la mira. Pero no, las cosas del mundo se ven muy buenas y podemos disfrutar de muchas de ellas, pero no tenemos que entregarnos al pecado, ni tampoco tener ese amor que se convierte en idolatría por cosas terrenales. Dios tiene que estar por encima de todo lo terrenal que nosotros tenemos. Dios tiene que tener su lugar. Es lo que Dios demanda de nosotros. Pero hay otra estrategia del enemigo, y es que aún estando dentro de la iglesia, muchas veces, y nosotros llamándonos ser cristianos, no tenemos un concepto claro de Dios y nos dejamos arrastrar por un concepto de doctrina muy diferente a lo establecido en la palabra de Dios, y el hombre distorsiona el concepto de Dios. Por eso, en un momento determinado, el Señor habló claramente en Mateo 15:7 y le dijo a los israelitas: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea que vemos a un pueblo que ha sido religioso toda la vida. Un pueblo que se jacta de que adora al Dios verdadero. Un pueblo, óigame, que adora solamente a un Dios. Los demás pueblos son politeístas. ¿Me entiende? Pero ellos no. Ellos no. Dice, los demás son falsos. Nosotros no. Adoramos al Dios y único, Dios verdadero. Y vemos aquí que el Señor, cuando lo confronta, le dice: ustedes de labios que me honran. O sea que usted y yo, estando en la iglesia, podemos desarrollar una relación con Dios, pero solamente de la boca para afuera. Soy cristiano, hablo de Dios y todo, pero en esencia, en nuestro corazón, en nuestra manera de proceder, tal adoración es falsa. Dios no tiene ese lugar que proclamamos con nuestros labios. Y eso era lo que estaba pasando. ¿Sabe usted esa injusticia que se hacía y cómo se juzgaba por cohecho y todo esto? Sin embargo, ellos proclamaban de que eran de Dios. O sea que yo puedo decir: mira, yo soy monoteísta y adoro a un solo Dios, al Dios verdadero. Sin embargo, en mi corazón, amado, no hay una relación tan estrecha como nosotros proclamamos. Decir, mas su corazón está lejos de mí. O sea, que mis labios pueden estar, entre comillas, muy cerca, pero mi corazón dice todo lo contrario. Entonces el enemigo no se engaña con facilidad como engañó a Israel. Hacían y deshacían. Dese cuenta que querían hasta matar a Jesús. Y eso, nosotros somos, nuestros padres Abraham. Y Jesús le dijo: ustedes son hijos, ¿sabe de quién? De vuestro padre el diablo.
Porque ustedes están llenos de religiosidad. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón son unos criminales, me quieren quitar la vida. Y sigue diciendo, es en vano que ustedes me están honrando, en vano. Y hay personas que están honrando en vano al Señor. Dese cuenta que usted puede ver a muchos predicadores hoy en día que hablando es increíble como hablan y cómo proclaman. Y la gloria de Dios, son muy buenos motivadores cuando se paran aquí. Pero cuando usted se entera de su estilo de vida, de su manera de proceder, dice, pero Dios del cielo, ¿y qué gloria era que este caballero estaba hablando? ¿De qué gloria? Y es por esto, porque el corazón está lejos de Dios, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y nos estamos dejando envolver, y algunas veces cambiamos lo que la Biblia dice por mandamientos de hombres, por costumbre, por religiosidad, por tradición. Hay enseñanzas que están basadas solamente en tradición y no en la Biblia. Y enseñanzas mal interpretadas también. Y las quieren implementar como buena y válida. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario. Y hay que tener cuidado, porque el enemigo está haciendo un trabajo, amado, que usted y yo fácilmente lo pasamos por alto. En 1 de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañador y doctrina de demonios. Ese es un trabajo del enemigo. La doctrina de demonios, espíritus engañadores dentro de la iglesia también. Son tácticas. O sea, el enemigo lo que quiere es quitar la esencia muchas veces del mensaje, amados hermanos. Es increíble lo que está sucediendo. Increíble. Y es que tenemos que despertar a la luz de la palabra. Despertar. ¿Doctrinas de qué? De demonio. En estos días escuchaba a una predicadora de República Dominicana llamada Yesenia Ten, que se ha convertido en un ídolo para muchas mujeres. Pero es un ídolo para aquel que no tiene entendimiento y un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Y alguien comentaba, me lo mandaron, no sé si fue por WhatsApp, y esta persona arremetía contra los hombres de una manera muy desconsiderada. Y ella a la vez elevaba a la mujer a un sitial de reina, de princesa, porque te preparan mentalmente. Esos son los mensajes llenos de psicología, de positivismo, de superación, que a la gente le encanta. Oiga, le encanta. Es encantado que eran hipnotizados. Y esta mujer, en su exponencia, tiraba el matrimonio por el suelo, como que el matrimonio es nada. Que si un hombre no te está tratando bien, ¿qué es lo más sencillo? Agarra a ese hombre, tíralo para un lado y te busca entonces uno que te trate bien. Y dice, oye, así que se trata el matrimonio. Y eso es lo que dice la Biblia del matrimonio. Porque el matrimonio, amados hermanos, es que hasta que la muerte nos separe. El matrimonio hay que luchar y hay que librar todas las batallas. Pero hay que estar ahí unidos juntos. No se crea que el matrimonio es un jardín o es un Edén. Todos los matrimonios atraviesan situaciones difíciles, pero hicimos un compromiso. Recuerde que es un pacto matrimonial, o sea que no se rompe así nomás. Y aunque hayan excepciones a la regla, porque hay excepciones, pero no podemos tomar la excepción como la normalidad. Porque Dios no fue quien creó el divorcio. Recuerde que el divorcio es por la dureza del corazón del hombre que se da. Porque se da el divorcio en algunos casos, pero es por la dureza del corazón del hombre. Y esta mujer de verdad que me dejó impactado. Y digo, pero esto es increíble. Cómo las mujeres respondían amén. O sea que estaba enseñando a las mujeres no a luchar por su matrimonio, sino a rebelarse también. No a ser mujeres virtuosas,
Y esta clase de enseñanza se lleva en muchas congregaciones. Porque es la liberación femenina. Es triste. Son doctrinas de demonios. El matrimonio es algo demasiado serio. ¿Qué sucedió con ella? Bueno, me enteré que se divorció y se volvió a casar. Se divorció de su esposo y se volvió a casar. Ese es el resultado. Cuando usted piensa de esa manera. ¿Por qué? Porque solamente pensamos en nosotros. Una vida narcisista totalmente. Tendencia de la nueva era y la posmodernidad. Todo está centrado en el hombre, en la mujer. Y estas doctrinas están invadiendo las iglesias. Entonces, aquellos que entienden que ellos están firmes y que el enemigo no lo puede engañar, mucho cuidado. Porque Satanás hace o busca la manera de que usted y yo salgamos de redil, de que usted y yo abandonemos la iglesia. Son tácticas porque él sabe que si tú no estás en el redil, eres vulnerable. Nos puede engañar con mucha facilidad. Y hay hermanitos que se dejan envolver. Mira, el pastor no me llamó, esto, lo otro, ya dejan de venir a la iglesia. Y viene el enemigo, ¡pum!, el golpe de gracia. Es que tú no estás en la iglesia hasta que el pastor te llame o te deje de llamar. No, tú estás en la iglesia porque tú necesitas a Jesús. Y aunque me pisen el callo, yo necesito a Jesús. Y aunque vengan pruebas, yo necesito a Jesús. Entonces, cuando él ve que todas estas estrategias no son suficientes para sacarte del camino, entonces busca la manera de que tú te vuelvas al mundo, de que tú te descarríes. Busca la manera de que el viejo hombre tome su lugar y comienza a debilitarnos. Y los planes de él muchas veces son a corto, a mediano y a largo plazo. Pero no podemos confiarnos como muchas personas se confían y creen que el enemigo, pues no se va a meter conmigo. Ay, iglesia, tenga cuidado. Tenga mucho, pero mucho cuidado, que él no sabe de juego. Y es por esto que la Biblia nos advierte acerca de esto, amado. Y nos advierte para que tú y yo abramos los ojos y no nos dejemos engañar con tanta facilidad. Salvo en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Por eso en Mateo 12:43 en adelante dice la Biblia: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. O sea que el hombre, de una manera u otra, hay espíritus que lo poseen. Pero cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo en su vida, esos espíritus inmundos ya no tienen lugar en tu cuerpo, porque tú has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Por consiguiente, Satanás no tiene parte ni suerte en tu vida. Y esos espíritus lo que hacen es que abandonan el cuerpo y salen por lugares secos buscando reposo y no lo halla cuando sale del hombre. Pero quiero decirle que Él sigue supervisando. Él sigue viendo en qué condición tú y yo estamos. Está esperando un descuido. Y cuando tú y yo nos descuidamos y abandonamos la presencia de Dios, porque es que el hombre puede tomar decisiones por sí que alejen a Dios de su vida. Cuando usted se entrega al pecado y comienza a pecar deliberadamente, amado, Satanás toma control de su vida. Y dice el verso 44, entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Eso es el espíritu. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, porque eso es lo que hace el Señor, limpiarnos. Así encuentra en la casa y entonces toma una decisión. Dice, no puedo vivir solo, tengo que traer la familia también. ¿Sí? Y se establece, hay que traer todo el equipaje. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. O sea, si me vencieron en el pasado, ahora en el presente será más difícil. Y busca 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí.
Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vemos aquí que el enemigo no se queda con los brazos cruzados. Busca 7 espíritus peores. Por eso ustedes ven el descarriado. Al descarriado se le hace difícil volver. Él sabe que está mal. Él conoce la verdad. Él quiere volver a los caminos del Señor, pero no tiene fuerza para hacerlo. Siente que hay una fuerza mayor que lo gobierna. Por eso ustedes ven que alguien que no está en los caminos del Señor es más fácil llegar que aquel que estaba y se descarrió. ¿Por qué? Porque hay 7 espíritus peores que buscan para tomar ese cuerpo y formar una alianza para bloquear el desarrollo espiritual de esa persona. Así opera el enemigo. Y así hay muchas personas que hacen cosas ilícitas que ellos no quieren hacer, pero el enemigo gobierna su vida. Y usted no se da cuenta y esa persona siente que no tiene dominio propio en sí, que no tiene suficiente fuerza de voluntad para decir no, y es porque el enemigo lo tiene poseído. Usted habla con personas que son homosexuales, que me han escrito por la emisora y me dicen: yo no quiero ser homosexual, pero hay algo, yo sé que todo lo que hago está mal, yo quiero escaparme de esto, pero hay una fuerza mayor que me gobierna. Amado, no es fácil. Algunas veces juzgar a esta persona es muy fácil, pero hay que ver cómo cayeron allí. Hay que ir al origen y ver cómo el diablo operó en esa vida y cómo engañó esa vida. Hay muchos que son víctimas de violaciones y no estamos justificando tal acción, pero lo que quiero decir es que el enemigo no tiene bandera para destruir. Por eso 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga el que piense estar firme. Para aquellos que se sienten que ellos nunca van a caer y se les hace tan fácil juzgar y condenar a los demás hermanos cuando caen. Amado, estamos en un campo minado y usted no sabe a quién le va a tocar. Solamente por la guianza del Espíritu es que podemos caminar por el buen camino, guiándonos de la palabra del Señor, que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es lo que nos permite andar por el sendero de luz. Pero aquellos que dicen: no, yo no me voy a descarriar, amado, tenga cuidado, porque yo estoy salvo y siempre salvo. Cuidado, no se deje engañar. Segunda de Pedro 2:22 dice: pero les ha acontecido lo verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Eso fue alguien que estaba limpio, alguien que Dios lo libertó, pero se dejó engañar. Y es lo que hace el enemigo, que nos envuelve en una burbuja de la cual usted y yo no podemos salir. Ese es el trabajo de Satanás, iglesia del Señor. Y tenemos que pedirle que nos ayude cada día. Otro de los puntos que el enemigo nos engaña es que aún usted y yo siendo cristianos, él no quiere que llevemos frutos. Hay personas que su enfoque no es dar fruto. Hay personas que su enfoque es estar lleno del poder de Dios y punto. Para que usted vea que yo soy un instrumento y un siervo de Dios poderoso. Dese cuenta la tendencia de muchos cristianos hoy en día. Power, power y power. Pero en esencia de Dios no hay nada en la vida de ellos. Entonces el enemigo busca la manera de que usted esté en la iglesia con una actitud tibia. Y le quiero decir que no hay punto neutro en el evangelio. ¿Está del lado de Dios o está del lado del diablo? Porque lo tibio, ese humanismo, Dios va a vomitar de su boca. Entonces, si tú y yo no tenemos fruto, que es algo que el Señor anhela y que pide, y yo digo y hago la pregunta: ¿cuántos quieren glorificar a Dios en su vida? Pues una de las formas que nosotros podemos glorificar a Dios es, como dice Juan 15:8:
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Que llevéis qué? Muchos frutos. ¿Nos estamos preocupando nosotros por llevar muchos frutos? Gálatas su capítulo 25 nos habla, versículo 22, 23. Nos habla acerca de esto. Y nos habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y me gusta algo, dice, contra tales cosas no hay ley. Pero ¿qué es lo más impactante de todo esto? Que yo tengo que llevar amor. Y el amor es que me ayuda a tolerar a los demás. El amor me lleva a sobrellevar. El amor me lleva hasta pasar por alto la falta aún de mis enemigos. Y que si tengo que usar misericordia con ellos, también la uso. Eso es lo que es el amor. El amor me lleva a enfocarme de las virtudes de mi esposa y no de los defectos de ella. Porque el amor cubre multitudes de faltas. Hay personas que dicen que aman, pero que andan señalando los defectos de los demás. Pero ellos aman. En este glorificado mi Padre que llevé ¿qué? Muchos frutos. Entonces el fruto del amor tiene que ser una insignia que identifique a cada cristiano. Ame a los hermanos de su iglesia, ame a sus vecinos, ame a su pastor, ame a las personas, aún a los enemigos, ámelo. Porque eso es parte de la naturaleza. Pastor, que no tengo suficiente amor. Pídele a Dios en oración que ponga amor en usted. Pídaselo. El gozo es un fruto para que tú te goces en la salvación. Hay personas que lamentablemente viven como que el diablo les robó la salvación de su vida. Como que viven pecando diariamente. David pasó por un proceso donde sintió que no sentía el gozo de la salvación. Dijo, Señor, en una petición, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que ser una persona agradecida y vivir en el gozo del Señor. Que el gozo es un fruto que viene de lo más profundo. Que estemos en paz con los demás, no en guerra, mi gente. No podemos estar en guerra. No, es un fruto, la paz. Que tú estés tranquilo, que a pesar de las adversidades, amén, y las turbulencias, nosotros estemos en paz. Como dice Hebreos 12:14, que sin paz y sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Nadie lo verá. O sea que estamos confinados a vivir una vida en paz delante de Dios. Ese es un fruto. Y hay personas que sus hogares no tienen paz. Sus vidas no tienen paz. Viven intranquilos, viven inseguros. Cualquier noticia los saca de sus casillas. Y que seamos pacientes. Aprendamos a esperar, aprendamos a respetar a los demás. Que si tu esposa se tuvo un poquito más cambiándose, no hay que pelear, no hay que discutir. Espera tranquilo. O cuando va al médico, deja de estar discutiendo que ese médico que dura demasiado y esto y el otro. Y mira que tengo tanta hora aquí, vocea y habla y habla. Y se le olvida, como yo siempre digo, que el mejor nombre se lo dan a los que van a los médicos. Paciente. Paciente. O sea que usted tiene que caracterizarse porque por ser paciente, por tener paciencia. Entonces hay personas que toman decisiones precipitadas. Personas que no pueden estar frente a un semáforo. Se roban el semáforo y se van en rojo. Personas que no pueden hacer una fila. Que buscan la manera de cómo hacer trampa. Porque no pueden esperar. Personas que saben que hay otros que están primero que ellos y ellos buscan la manera de cómo inmiscuirse y meterse ahí y robarle el turno a otro. Eso no es de Dios. Hay que saber esperar su turno. Eso es el fruto, amado. Eso es fruto de lo que dice que ha glorificado a su Padre cuando lleve mucho fruto. Y que tenemos que ser benignos, personas sanas, sin malicia. Sin malicia. Y hombres de fe, mujeres de fe que crean en las promesas de Dios. Hay que creer en las promesas de Dios. Pero hay un fruto muy lindo y es la bondad.
ser bondadoso con los demás, ser una persona de amor, identificarse con el necesitado. ¿Qué tanto nos identificamos nosotros con el necesitado? Que muchas veces tenemos la nevera llena y el hermano nos muestra una necesidad y sabemos que hay una necesidad y le decimos, vamos a orar por ti para que Dios te supla, y a ti te sobra, cuando eres el instrumento para bendecir a ese hermano. Bondad, identificarte con la necesidad de los demás, eso es lindo y maravilloso. Y eso es parte, son cosas que glorifican a Dios. Pero el diablo no quiere que tú entiendas esto. Personas que aún están en la congregación dicen, no, yo no diezmo ni ofrendo. No, para nada. Y cuando tienen una necesidad, entonces quieren que la iglesia les responda. Son los que más exigen. Eso yo no lo entiendo. Así de sencillo. Pero soy bondadoso. Y no honro a Jehová con mis bienes, como dice la Biblia. Pero soy bondadoso. Y cuando voy necesitado me hago de la vista gorda, pero soy bondadoso. No, amado, eso no funciona así. Mansedumbre. Hay personas que son conflictivos, que son guerrilleros, aún llamándose cristianos. Son guerrilleros. De cualquier situación arman un conflicto, un pleito, una situación. Mujeres que parecen gallareta en la casa, que no respetan al esposo, porque no tienen nada de mansedumbre. Pero hombres también, que son los matatanes, que imponen, que no le dan derecho a los demás, sino que ellos siempre tienen la razón. Y nadie se le puede oponer. Nadie. Porque yo soy el hombre, el macho man de la casa. ¿Qué tan mansos somos nosotros? Porque Jesús dijo claramente, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la esencia del evangelio, mi gente. El evangelio no es hacer mucha bulla, que gloria a Dios y que aleluya, ya yo glorifiqué a Dios. No, tú glorificas a Dios cuando tú das fruto digno de arrepentimiento, cuando tú entiendes lo que tienes que hacer en Dios. Pero pastor, a mí no me interesa eso. Yo con el power del Espíritu Santo es suficiente. Con los dones es suficiente. ¿Qué le pasó a la iglesia de Corintios? Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 dedica ese capítulo a una iglesia que tiene dones pero no tiene amor, no tiene fruto. Una iglesia bajo conflicto, bajo situaciones extremas, donde el nombre de Dios no está siendo glorificado. Sin embargo, los frutos están ahí, están los dones operando. Entonces los dones son importantes, pero si los dones no se operan sobre la base del amor, amados hermanos, estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Lo estamos perdiendo. La iglesia tiene que aprender a tener un enfoque verdadero de lo que la palabra del Señor nos enseña y a dónde nos compromete. Hay personas que tienen talento y no encuentran qué hacer con ellos y mejor los guardan y lo entierran. Y el diablo le dice, no, tranquilo, que tú no tienes nada. Porque tú no predicas posiblemente como el pastor predica, o como tal hermano enseña, o tú no puedes tocar. No, amado, no, tenga cuidado. Es una estrategia del diablo para que usted no avance y se estanque. Por eso Romanos 12, 4 al 8 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Aunque seamos muchos, en Cristo somos un cuerpo. Y eso es lindo. Y sigue diciendo, y todos miembros los unos de los otros. O sea que tenemos dependencia. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, el servir. Pastor, yo no soy profeta y usted no sabe servir. Porque hay que tener disposición. Aquí tenemos personas que tienen un don de servicio lindísimo. Tienen otros talentos, otros dones, pero también saben servir. Saben servir. Yo siempre admiro a Nésida, a Francia y otros hermanos más que se caracterizan por ese don de servicio. Entonces hay que sacarle su plato aparte. Entonces, usted puede servir. El que no vive para servir no sirve para vivir. Si usted no tiene que tener el gran conocimiento para servir y hacer el bien,
servir. Ese es un don. Ay, pastor, sí, pues ore desde ya para que Dios se lo dé. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Usted puede repartir también. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cuando use la misericordia, no lo haga regañadiente, hazlo con alegría. Dile a Dios que ponga amor en ti para hacer misericordia. Amado, es lindo cuando podemos entender cómo muchas veces usted y yo nos dejamos engañar o embaucar del enemigo. Por ejemplo, Satanás está buscando la manera de que la palabra del Señor pierda esa esencia, el significado. Y aún usted viene a la iglesia, amado, y nos hemos convertido en religiosos totalmente para cumplir de que hay que venir. Pero no venimos con el propósito que Dios quiere que vengamos aquí a adorarle, a glorificarle a Él. Y hay personas que están distraídas en la iglesia, totalmente distraídas, muy ajeno a lo que está pasando en el culto. Entonces no ponen atención al mensaje. Se dan distraer del niño, o se ponen a hablar con el hermano, o se pasa la revista de los zapatos que llegaron, cual tú quieres. Eso en la iglesia, amado. Y hay otros que tienen la galla de traer un celular, lo prenden y comienzan a chatear en la iglesia. A chatear. Y el culto se está desarrollando y ellos están chateando en las redes sociales. Aquí estoy en la iglesia. ¿Y en qué está? Disfrutando del culto. Pero Dios, amado, es triste. Entonces salen de chatear en la iglesia para su casa, glorificar al Señor. Te engañó el diablo, porque tú fuiste un irreverente. Tú no respetaste a Dios en la iglesia. No mostraste temor por lo de Dios y te dejaste distraer con mucha facilidad. Entonces estamos en la iglesia y no mostramos ese amor por lo demás, pero estamos en la iglesia totalmente distraídos y hacemos de las reuniones rutinas, porque no oramos, no leemos la Biblia, no nos envolvemos en los estudios, en la obra de Dios, no le predicamos a nadie. Le llevamos el mensaje de esperanza, no, estamos callados. Entonces el asiento de la iglesia lo convierte en una cama, porque vienen a dormir a la iglesia. Ay, pastor, que tengo sueño. Pero es que el sueño es el diablo que te está metiendo el sueño. Porque cuando tú vienes a la iglesia que te da sueño. Cuando tú estás en la casa viendo las águilas y los tigres de Licey jugando, no hay nadie que se goce más que tú. O cuando estás viendo los juegos de basquetbol, no hay nadie que disfrute más. O cuando estás viendo una película por ahí, tú disfrutas todo eso y no te duermes por nada. Pero cuando viene la iglesia, automáticamente viene el Señor. Entonces reprende al diablo. Eso no es normal. Eso significa que tú has perdido el amor por las cosas del Señor. Y no puede ver eso como algo normal. Entonces Satanás, usando esas diferentes estrategias, amado, cuando él entiende que no te puede vencer y que aún así no te puede engañar, no se queda con los brazos cruzados. ¿Sabe qué hace? Que causa problemas entre los hermanos. Ustedes saben que nosotros como iglesia estamos llamados a vivir un ambiente de armonía, un ambiente de paz, un ambiente donde tú sientes el calor de tus hermanos. Por eso es la importancia de uno congregarse. Por eso dicen no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. O sea, no se crea que la normalidad es que estemos nosotros activados por las redes sociales, por Zoom, haciendo culto. Esa no es la normalidad. Es bueno que estemos aquí, que vengamos a orar, que estemos, pero hay ciertas limitaciones que la entendemos. Pero no podemos ver eso como la normalidad. Ya hay gente que no quiere venir a la iglesia, que ya es suficiente por las redes.
O sea, teniendo la oportunidad de poder congregarse, no lo hacen. Hay otros que no pueden, pero hay otros que sí pueden. Entonces, cuando ninguna de estas estrategias que hemos mencionado da resultado, vamos a traer discordia entre los hermanos. Vamos a traer celo entre los hermanos. Y nosotros no estamos para estar divididos, estar peleándonos. Tampoco para estar en celo. No. Porque a mí, yo no me puedo sentir mal cuando Dios usa a un hermano. Cuando un hermano predica, que canta, que Dios lo usa de diferente manera, tengo que sentirme contento porque es mi hermano y forma parte de mi equipo. Entonces hay personas que se sienten mal. O sea, no, que solamente a fulano y a fulano es que le dan oportunidad, se ponen celosos con el celo ministerial. Bueno, fulano y fulano tienen oportunidad porque están preparados, porque están sumergidos, están consagrados, buscando a Dios, sumergidos en las escrituras, y somos edificados cuando lo hacen. Entonces usted, que simplemente lo que quiere estar aquí en el figureo, con la barquilla en la mano, sin ninguna preparación, sin ninguna consagración, esto no funciona así. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Consagrarse también, porque cuando la gracia de Dios está en ti, eso se ve. Cuando usted está buscando a Dios, eso, amado, brilla. Todos somos impactados con lo que Dios está haciendo en la vida de alguien que le busca en espíritu y en verdad. Entonces no podemos sentirnos mal ni celosos por esto, sino ponernos en la brecha también y levantar vallado. Entonces no solamente celos ministeriales, también se dan celos en el hogar, entre el esposo y la esposa, en peleadera y en conflicto por asuntos de celos. Gracias a Dios que en la iglesia de salvación no hay ni un hermano que es celoso. Gracias a Dios. Ninguna hermana aquí tiene hombre celoso, ningún hombre aquí tiene mujer celosa. Los que son de arca de salvación. No sé por qué los hermanos se ríen. Pero si esto está sucediendo, es bueno que usted me llame y se ponga de acuerdo conmigo para que nos sentemos y hablemos. Porque el celo, la Biblia lo define como una sabiduría terrenal y diabólica, no es buena. Marchita la vida espiritual de los demás. Hay que tener mucho cuidado. Está la envidia. El enemigo mete la envidia. Y los hermanos, en vez de gozarnos, porque un hermano de iglesia, el Señor le dio un buen trabajo, le dio una buena casa, un buen carro, una buena jipeta, una buena posición. Ahí está el hermano José Miguel. Dios mío, ¿por qué no fue a mí esto, Padre? Mira lo bien que está ahora el hermano. Glorifica a Dios que puede comer arroz con él. Que Dios te lo puso al lado. Gózate, amado. La envidia no es de Dios. Cuando tú ves el bienestar de un hermano y que Dios abre puertas y deposita su gracia, gózate, ora por él para que Dios lo siga bendiciendo. No le dé lugar a la envidia, al chisme, a la murmuración en la iglesia. No se le puede dar lugar, porque hay personas que son especialistas en chisme. Pastor, quiero decirle algo. Ajá, dígame usted. No se lo diga a nadie, es un secreto, pastor. Ajá, dígame que la hermana fulana de tal está haciendo esto y esto y esto. Mire, yo vi tal y tal cosa y escuché tal, pero óigame, no diga que fui yo. Ese es un chismoso. Porque si usted quiere bien para su hermano, que usted se siente y aconseja a su hermano. Lo aconseja. Si usted no tiene la capacidad de aconsejarlo, entonces usted va donde el pastor. Pastor, me gustaría que hablemos con un hermano porque lo vi procediendo de mala manera. No de la manera correcta, y quiero que le demos un consejo. Yo soy testigo, voy a ser testigo de que yo lo vi, para que no se niegue. Eso es alguien que quiere edificar. Entonces hay personas que viven llevando mucha vida y eso no es bueno, y murmurando. Y mire, el pastor que está panzú, lo vi más flaquito y esto, y pastor, y esa panza tan grande, ¿y qué es lo que está pasando con usted? El COVID. Entonces hay personas que están pendientes de la vida de los demás y muchas veces no están pendientes de la de ellos. Es triste, amado. Y buscando falta y mirando, recuerden que el pecado de la murmuración no es bueno. No es bueno, la disensión en la iglesia no es bueno. Por eso Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, iglesia.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, porque Dios quiere que seamos sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ahí es que estamos, en medio de esa generación, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Usted y yo somos luz. Oye, sencilla. Yo soy el hijo de Dios, el príncipe, el rey. ¿Qué es eso? Usted no es ningún rey. Usted es un siervo. Algunas veces nos jactamos como si estuviéramos reinando. ¿Usted ha visto que todo el mundo es rey? No, tenga mucho cuidado y malinterpretamos muchos textos y lo aplicamos. Y creemos que todos los israelitas eran David. Mucho cuidado, amado. Mucho cuidado. Entonces, de una manera u otra, el enemigo ha ido trabajando, amado, y nos ha ido engañando. Con estas tácticas, hay iglesias que se han dejado sumergir en las tinieblas. Satanás, con estas estrategias, ha logrado que muchos se descarríen, se aparten de los caminos. Pero la Biblia nos aconseja en Efesios 6:10 al 17 que tomemos toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. La iglesia ha sido llamada para que con firmeza pueda resistir al enemigo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que consideremos nuestra salvación. Vamos a velar por ella. Vamos a velar por nuestra vida espiritual en la iglesia, amados hermanos, y a vivir en esa esperanza de vida eterna que Cristo nos ha dado. Pensemos siempre, amado, que servir a Dios es un privilegio y que el enemigo buscará una y mil maneras de cómo engañarnos para apartarnos de los caminos del Señor. Que Dios te bendiga. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.